Les damos la bienvenida al podcast número 216 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera, me encuentra en redes como @Flagstad, un saludo para todos y me acompaña. Víctor Dalos, a mí me encuentran @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy Víctor nos va a hablar sobre la tercera entrega de una franquicia que ya hemos discutido previamente en el podcast. Cuénteme, Víctor, ¿qué nos vamos a escuchar escuchando y de qué juego vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar de Metro Exodus. Aquí voy a meter una coletilla también para hablar un poquito de una edición que salió mejorada, de Enhanced Edition. Y nos vamos a quedar escuchando Atonement and Sacrifice, de Alexei Omelchuk. Los invitamos a que nos sigan en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Estamos disponibles en todas. Si de pronto nos encontraron en una pero prefieren escucharnos en otro lado, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, mejor dicho, lo que se les ocurra, ahí estamos. Y de verdad nos ayuda un montón si nos dan follow o nos dan like, porque eso permite que la plataforma les avise cuando publicamos episodios nuevos y también ayuda a que el algoritmo nos sugiera a otras personas que escuchan podcast. Víctor, Metro Exodus. Esto salió hace un ratico, pero efectivamente salió ese Enhanced Edition, también recuerdo, porque incorporó unas nuevas mecánicas, no, más bien unos temas visuales como actualizados. Entonces cuénteme de qué se trata, cuándo salió, en qué plataformas está disponible. Voy a empezar primero, como dijo César allí al inicio, nosotros ya habíamos hablado de la serie Metro, puntualmente en el podcast 90, en la tercera parte. Precisamente César nos habló de Metro Redux, que es como un paquete en donde se agruparon los dos primeros juegos. Con remasterizada. Con una remasterización de los dos primeros juegos, que son Metro 2033 y Metro Last Light. Este es la tercera entrega. Es un juego de disparos en tercera persona. Está hecho por el mismo estudio que se llama 4A Games y publicado por Deep Silver. Este es un estudio que tiene la base en Ucrania, en Kiev puntualmente, pero debido a varios temas que ya se habían venido notando en esa zona del mundo, ellos decidieron abrir una segunda sede para que varios de sus trabajadores se pudieran reubicar en Malta. Y así que empezaron con este desarrollo hace ya bastante tiempo. Este y los juegos anteriores se basan en unas novelas de un escritor, precisamente Dmitry Glukhovsky. Este juego toma sobre todo inspiración en los libros de Glukhovsky, pero también es muy a la par, o va muy a la par de lo último que se vio en Metro Last Light. Cabe mencionar que nosotros también hablamos del libro original, al menos de los que se han publicado, cuando en el podcast número 116 hablamos acerca de más libros relacionados con videojuegos. Ahí mencionamos brevemente el primero de los libros, que es el libro de Metro 2033. Lo que les voy a comentar ahora, ya en ese podcast 90, tercera parte, César habló bastante del estudio creador y de, digamos que cómo se crearon esos dos primeros juegos, cómo se desarrollaron Metro 2033 y Metro Last Light. Entonces, yo aquí les voy a traer más algo del desarrollo propio de este juego, y mi fuente es un sitio web, un canal en YouTube que se llama Reykjavik, que hace como unos análisis del desarrollo, pero mucho tiempo después. Entonces hay un video que se llama Metro Exodus 3 años después. Y aquí él cuenta más o menos qué pasó para su creación y espero resumirlo bien. Después de los dos primeros juegos, esta gente de 4A Games quería tener un mundo abierto. Se vieron muy influenciados por el juego de Metal Gear Solid de Konami, que salió en el 2015, y le pidieron al escritor que hiciera 100 personajes, que hiciera parajes en donde se pudieran tener multitudes de otros personajes, pero tanto el escritor como los programadores
encontraron problemas en tener tanta gente en la historia y en pantalla, y por eso decidieron empezar como a acotar sus expectativas, lo limitaron a un grupo más pequeño, a una familia extendida, dicen ellos, de 15 personajes. Entonces el escritor dijo, listo, 15 personajes sí los puedo escribir con alguna profundidad, y en torno a esos 15 personajes se diseñó este juego. El desarrollo se les prolongó un montón, como les digo, esto empezó por allá en el 2015, ¿por qué se prolongó? Primero por las decisiones internas. Lo primero es que ellos no querían generar nada de forma aleatoria, no tener, digamos que templates o bases que iban a repetir, sino que sabían que querían diseñar manualmente todos los parajes del juego. Y la segunda es que decidieron que si alguien del equipo tenía alguna idea interesante, ellos la iban a estudiar y la iban a incorporar sin importar pues que no estuviera ayudándoles a avanzar en la trama principal. Terrible idea, se dieron cuenta después, porque a alguien se le ocurrió que sería interesante meterle un detector de metales, y entonces eso les dio un montón de meses de trabajo. A otro se le ocurrió que qué tal si le ponemos que cuando alguien se lance en tirolesa pueda disparar el personaje, y dijeron listo, lo hacemos, y debían sentir que el disparar o el detector de metales debía ser divertido, y después se empezaron a preocupar por ver cómo lo incorporaban en la historia. Entonces eso les empezó a prolongar el juego. Al final, con tanto contenido, con tanto retraso evidente en su programa, tuvieron que aceptar que algunas zonas iban a tener que usar algunos templates. Entonces se trajeron algunos de los diseños de juegos anteriores, algunos de los túneles del metro, y redujeron también el alcance de algunos de los mapas. Ellos querían, esto se llama Metro Exodus, entonces esto es un éxodo, es un movimiento por varios sitios, y resulta que querían que todos estos parajes por donde pasáramos fueran espacios grandes, abiertos, y no son tan grandes. Entonces al final tenemos unas zonas muy lineales como en los dos juegos anteriores, e intercaladas con otras un poquito más amplias. 4A Games y la editorial Deep Silver anunciaron Metro Exodus para el 11 de junio, o sea, dijeron el 11 de junio de 2017 lo estamos haciendo. Eso lo presentaron en la conferencia del E3 de Microsoft. Inicialmente el juego estaba programado para lanzarse a finales del 2018, pero luego dijeron que lo iban a retrasar porque tenían una competencia demasiado fuerte en títulos de géneros parecidos. O muy parecido en jugabilidad. Aquí estaba Battlefield 5, estaba Far Cry 5, estaba Red Dead Redemption 2. Entonces creo que no fue mala idea haberlo retrasado un poco. Sí, eso es preferible retrasarlo un poquito y que tenga un espacio más amplio para respirar como producto, y no que se vea ahogado por un montón de lanzamientos súper importantes, que eso muchas veces lo que hace es que títulos muy buenos, como por ejemplo Titanfall 2, simplemente pasan completamente desapercibidos a pesar de la calidad del producto. Correcto. Al final el juego lo lanzaron en 2019, la versión original en PlayStation 4, Xbox One, y hasta salió en Stadia, ese servicio de streaming de videojuegos que ya no está entre nosotros. Y también salió en PC, pero con polémica porque no salió en Steam el día de lanzamiento. Epic Games Store tuvo exclusividad por un año. Y fueron los primeros que le dieron ese tipo de exclusividades. Y además salió con un montón de problemas técnicos que se demoraron mucho en poder solucionar. El problema o la polémica con el tema de Steam no fue el asunto de la exclusividad, fue que ellos anunciaron la exclusividad después de que ya llevaban una larga jornada de preventa en Steam. Entonces a muchos de los jugadores que lo habían reservado en Steam sencillamente les cancelaron la preventa, y incluso hay una versión física para PC que tenía el logo de Steam y tiene un sticker que les tapaba el logo de Steam para ponerles el de Epic. 4A Games, sobre el tema de la exclusividad, básicamente dijo que pues era una decisión comercial, que les habían ofrecido pues un mejor trato que Steam, y por eso decidieron lanzarlo. Epic se está moviendo muy fuerte con eso, y en el 2024 incluso algunos de los estudios que les permiten tener exclusividad no les cobra absolutamente nada por el uso de su motor. Entonces cuando alguien hace un juego en Unreal, puede llevarse todo lo que venda en la tienda de Epic. Sí, hay dos formas en las que Epic gana. Uno es que
Si usted quiere trabajar en ese motor gráfico, usted puede usarlo de forma gratuita, pero tiene que pagarle un porcentaje de las regalías del producto vendido, del producto final, a Epic por haber utilizado su motor. Entonces usted puede probarlo, hacerlo, utilizar las licencias que necesite, no hay ningún problema, pero le cobran un pequeño. Adicional a eso, si usted lo vende en la tienda, y en la tienda que sea, tanto Steam como GOG como Epic Game Store, el dueño de la tienda le cobra un porcentaje del valor total del producto por ponerlo en la tienda. Entonces, en algunos casos, por ejemplo Steam, pueden ser cosas de hasta el 30% del valor del producto. Epic lo que hace es que le ofrece una mejor tajada si utiliza el Unreal Engine. Entonces le dice, oiga, usted está utilizando Unreal Engine, si usted vende el juego en mi tienda, no le voy a cobrar el 30%, sino le voy a cobrar solamente el 12%. Eso es menos de la mitad de lo que le está cobrando la competencia. Entonces esa es otra forma de, hey, a la fija lo tengo que lanzar en esa tienda. Pero adicional a eso, salen con ese tipo de acuerdos para obtener la exclusividad, al menos temporal. Es, hey, si además de eso usted lo vende exclusivamente en mi tienda por tanto cierto tiempo, pues no le voy a cobrar ese porcentaje por haber utilizado el motor, solamente le cobro el porcentaje de la tienda. Y eso es muy atractivo para los estudios, pero no tanto para los jugadores, porque al final nosotros pagamos lo mismo en cualquiera de las tiendas. Pero la diferencia es que sí se nota la mejor plataforma que tiene Steam. Entonces Steam se defiende diciendo que él gasta ese porcentaje en hacer mejoras continuas a su plataforma. Yo lo puedo ver mucho, por ejemplo en Steam Deck, semanalmente hay mejoras, siempre es mejor, siempre es más rápido, te hace un mejor rastreo, el tema de las devoluciones, tiene muchos servicios que de pronto para los jugadores resultan más atractivos. Entonces aquí viene lo que le conviene al estudio, lo que le conviene al jugador. La decisión de hecho cayó muy mal entre los jugadores, tanto que eso llevó a un boicot, un montón de calificaciones negativas en los juegos que ya estaban. O sea, como este no estaba, se desquitaron con los dos anteriores y con el Redux. Al final el juego sí salió en Steam en el 2020 y lo gracioso es que vendió mucho más en Steam un año después de lo que vendió durante todo el año de exclusividad en Epic, y esto dicho por el mismo estudio. Y eso demuestra que finalmente al de Steam no le importa la exclusividad temporal. Ahí ganó el estudio por partida doble, ganó porque todas esas copias que vendió originalmente en Epic se quedó con un porcentaje más grande y volvió a ganar un año más tarde cuando lo lanzó en Steam, porque igual la gente llegó a comprarlo en forma masiva. Entonces el estudio que gana por puerta y puerta. Y además no hay que comprar juegos de lanzamiento, no hay afán. Juegos es lo que hay. Posterior al lanzamiento también salió un update que introdujo un modo de New Game Plus, los jugadores podían modificar algunos elementos, hubo 2 expansiones para la historia, una salió en 2020 y la otra en 2021, y en el 2021 también se lanzó la versión mejorada titulada Metro Exodus Enhanced Edition, que se enfoca en mejoras técnicas, visuales principalmente. Entonces aquí ya se admite trazado de rayos, mejora la iluminación en general, tiene un DLSS que es un código para mejorar la velocidad del juego, entonces se corre en muchas máquinas con menos requisitos, tiene un escalado a 4K. Esto salió primero en PC, ahora sí de salida en Steam, y un poco más tarde, pero en el mismo 2021 salió para PlayStation 5 y Xbox Series S y X, solo como un par de meses después. Esta versión mejorada se le ofreció a los dueños del juego original como una expansión gratuita. Entonces si tienen su disco de Play 4 y lo ponen en Play 5, les dan la versión mejorada. En Xbox pues es mucho más fácil porque pones una y según la consola siempre te descarga la mejor, y en PC te dan los dos juegos, tienes las dos versiones. Si compraste Metro Exodus en su momento, te llegó a tu catálogo, a tu biblioteca, el Enhanced Edition como un juego aparte. En enero del 2023, 4A Games lanzó un kit de desarrollo de software, lo liberó para que los propietarios de Metro Exodus pudieran como trastear con eso, los que sepan programar. Y el juego ha vendido más de 10 millones de copias, en general es el más vendido de la serie,
Y los desarrolladores dijeron que las ventas digitales excedieron por mucho sus expectativas. Declararon que les sorprendió la cantidad de ventas en Steam y manifestaron que por eso se esforzaron en que la versión de PC mejorada saliera primero en PC, o sea, como gastarle un tiempo, y ya con esa optimización pues se fueron a las consolas. Tiene una tendencia muy positiva del lanzamiento, es decir, en el 2022 tenía 6 millones de copias vendidas, en el 2023 8.5, en el 2024 ya llegaron a las 10, es decir, es un juego que ha tenido unas ventas permanentes que han ayudado al estudio a mantenerse. Y tienen aquí temas de realidad virtual ya metidas aquí que van a lanzar. Entonces están como dándole, como tienen ese flujo de dinero constante, haciéndole mejoras al juego y también buscando ampliar la serie. Entonces, este es el tercer juego de la franquicia y está basado en el último libro que escribió Dimitri, que creo que se llama Metro 2035. Uh-huh. Pero ¿de qué va? Porque yo recuerdo que la situación estaba muy pesada al final de Metro Last Light. Estos son una historia posapocalíptica que sucede en Rusia y específicamente el primero y el segundo en las líneas del metro, que fue la forma como encontraron Moscú. el metro de Moscú, porque es para sobrevivir un holocausto nuclear, que esas estaciones, mejor dicho, tienen plomo por todo lado. Y esa fue la forma con la que encontraron sobrevivir. Entonces, ¿en qué punto de la historia arranca esto y de qué trata entonces este Metro Exodus? Ok, ese contexto, digamos que para las personas que no jugaron los dos primeros juegos, no es necesario haberlo jugado porque aquí hacen una muy buena introducción. Entonces nos dicen que en el año 2035, un cuarto de siglo después de la guerra nuclear que devastó toda la Tierra, algunos sobrevivientes aún están en los túneles de Moscú vivos y tratando de hacer algún tipo de sociedad ya subterránea. Dice que no pueden estar en superficie porque todo está contaminado por radiación. Hay mutación de animales, es supremamente peligroso salir de los túneles del metro. Esta gente ha luchado contra todo, elementos que envenenan el aire, ha combatido bestias mutadas, incluso se generaron algunos horrores que parecen paranormales, han sufrido guerras civiles allá dentro de los túneles. Y ahora hay un personaje, de hecho en los dos juegos anteriores el protagonista se llama Artyom. Él debe huir del metro y liderar un grupo de Spartan Rangers, que es como un ejército ahí, una guardia civil que se formó dentro del metro para tratar de poner dentro de los túneles para tener algo de orden, y deben recorrer Rusia. Eso está dentro del resumen que nos hacen al principio del libro. ¿Quién es Artyom? Es un personaje silencioso durante el juego y eso es supremamente extraño porque él sí habla entre capítulos, entonces voz sí tiene. Y hay una serie de conversaciones, pero él como que no le responde algo, pero nosotros no lo escuchamos. Esa es una decisión como extraña para este tipo de juegos. El caso es que Artyom es un ruso que tiene una habilidad muy extraña y esto lo he leído en otros sitios en donde dice que algo muy raro en un ruso es esperanza y Artyom tiene esperanza. Él resulta que es esto... a pesar de que es un sobreviviente, él quiere ir más allá, él quiere investigar qué hay en la superficie, porque él cree que en una transmisión de radio, como tratando de jugar con la radio, que no se escucha nada, pero él juega con eso, él cree que escuchó algo y entonces eso como que lo tiene a él, como se dice cuando alguien está con una idea fija en la mente y no se la puede quitar. Obsesionado, está obsesionado. Ajá, que él sabe que hay algo allí y resulta que sus compañeros le reclaman porque él sale frecuentemente, se contamina de radiación y luego cuando regresa tienen que gastarse medicamentos, tienen que estarlo desinfectando, gastarse recursos para mantenerlo a él. Lo quieren mucho porque él es el esposo de la hija del líder, el coronel, el líder de los Rangers estos, pero de todas formas pues siempre le critican este tema. Y esencialmente en los dos juegos anteriores salvó la patria porque aparecieron unas criaturas y, mejor dicho, pasaron cosas y él fue el que finalmente logró sacar adelante a esos Rangers que tenían ese problema, que no sabían cómo atacarlo. Les doy el gancho que se da muy rápido en el juego, 15-20 minutos de estar jugando. Resulta que Ana decide acompañarlo como para que, bueno, yo lo acompaño, pero ya es de las últimas expediciones que puede hacer aquí afuera. Y en esa expedición ven un tren rodando por la superficie de Moscú.
y eso cambia todo, porque pues ya saben que en efecto sí hay más gente, no solo los sobrevivientes de los túneles. Y aquí empieza la odisea de ellos por diferentes motivos, con varios de sus compañeros, recorren una gran cantidad, hacen un éxodo pues en Rusia. La narrativa de este juego es un poco extraña porque no tenemos cinemáticas, en realidad todos son conversaciones con nuestros compañeros. Sí hay algunas escenas en donde nos cuentan, por ejemplo, si nos ataca un monstruo, entonces muestran de forma muy llamativa cómo es este ataque y todo, pero todo es continuo, no salimos de esa perspectiva de primera persona de nuestro protagonista. Eso me parece muy bueno, de hecho me gustó mucho porque no es una película, se nota que es un juego de primera persona donde nos narran, incluso alguien se puede poner a hablar y si a nosotros no nos interesa, nos vamos y el señor se calla y ya, me perdí esa parte de la historia porque no me quise quedar ahí escuchándolo y ponen a veces algunas cositas para interactuar, entonces que no, que si fumo un rato, que si me tomo un café o si le comparto a la otra persona y así, ahí se da la conversación. Me gustó, aunque es un poquito tosco, hay que contar que aparte yo lo jugué en inglés, pero le ponen un doblaje con un acento ruso un poquito pesado. Ese juego hay que jugarlo en ruso. Yo lo puse en ruso también un rato, pero es que llega un momento en donde a mí me cansa estar viendo subtítulos. Entonces sí, lo puse al principio en ruso, se nota la fuerza del idioma y definitivamente como que el idioma transforma la forma como la gente se comunica, porque muchas gesticulaciones en ruso tenían sentido, en inglés no tanto. Y aparte, los y la labios... ambientación, la forma como lo meten a uno dentro de, hey, estos son el metro subterráneo de Moscú y aquí todos somos hijos de la Madre patria, ajá. Exactamente, todo eso y la forma del lenguaje es, yo también jugué el primero en inglés, pero el segundo sí dije, no, esto es en ruso. En fin, la historia es buena, me gustó. Tiene dos finales diferentes, hay que hacer algunas cosas diferentes en la historia. Y pues... ¿Conservan ese sistema de moralidad invisible? Correcto. Okay. No, pero no es muy difícil. Realmente obtener uno u otro es fácil saber cuándo estás por un camino o por otro, porque incluso durante tu recorrido hay personajes que se quedan o se van. Entonces ya ahí tú sabes cómo vas, pues. No, porque es que eso era un tema muy oscuro de la historia de los juegos anteriores. Y es que uno hacía cierto tipo de acciones y la pantalla brillaba de un colorcito y eso significa que voy por el camino bueno. Pero había que hacer prácticamente el 80-85% de las cosas buenas para conseguir ese final, porque en 2 o 3 cositas que usted hiciera que la embarró, ya listo, se fue por otro final y no es que yo pueda elegir nada por el estilo, es que si no hago las acciones específicas, ya simplemente no me daban ese final. Aquí no es tan difícil, pero si quieres, para esas personas que les gustan los logros, aquí por historia, sí tendrías como que jugarlo 2 veces para poder sacar todas las cosas que tiene. Además que tiene un montón de historias opcionales y hacerlas pues también te da algunos logros. Listo, Víctor. Y hablando de historia, más o menos cuánto nos demoramos en terminar, porque yo terminé los 2 primeros las 2 veces que el juego me lo requería para poderle sacar los platinos, pero porque no eran juegos muy largos. Este es un poquito más largo que esos 2 anteriores, pero tampoco se me hizo excesivo. Además que me mantuvo bastante entretenido al final, aunque tuve varios problemitas, ya se los cuento más adelante. Yo me demoré unas 30 horas, un poquito más de 30 horas en pasarlo, porque hice varias cosas secundarias. Pero si uno quiere pasarlo rápido, yo creo que en 20 horas se puede pasar, que me parece un buen tiempo para un juego de disparos en primera persona, en donde lo único que hay es historia, esto no tiene más modos de juego. Listo. Y precisamente entonces, Víctor, hablemos de cómo se juega este Metro de Exodus. Ya nos comentaba de que no es tan lineal como los juegos anteriores, que hay unos espacios más abiertos, pero cómo es la estructura, cómo es el combate, qué cosas han cambiado. Es un juego de disparos en primera persona en donde hay mucho peso de exploración y de supervivencia. Entonces, tenemos niveles al principio muy lineales. El primero, por ejemplo, es un tutorial extendido, muy lineal. Siempre te va acompañando a alguien, siempre te dicen a dónde tienes que llegar, siempre te van a pasar las mismas cosas. Pero ya cuando sales de ese primer nivel tutorial, se te abre un escenario, el Volga es uno de los primeros allí, en donde
tienes varias opciones. Entonces, desde que sales, tus compañeros tienen algunos problemas o para continuar necesitas hacer 3 o 4 cosas, conseguir 3 o 4, que recursos, que combustible, que salvar algo, cualquier cosa así. Y tú decides cómo lo haces. Y el orden como tú decides hacerlo puede influenciar qué tan rápido puedes avanzar en la misión. Y hay muchas otras misiones secundarias que te dan o por explorar y que de pronto encuentres los restos de alguien que tienen una nota o algo que te parece sospechoso, y si investigas un poquito más encuentras algo. Pueden ser recursos, pueden ser historias, pueden ser algún ítem que puedes traer luego para tu equipo. Como les decía, la historia sí sigue siendo lineal, pero hay varios tramos en donde nos ponen alguna marca en el mapa y de allí podemos buscar más de una ruta para llegar. Eso me gustó. También podemos encontrar esas misiones secundarias hablando con gente. La exploración se la recompensan mucho al jugador con recursos, y en este juego los recursos son muy importantes porque estamos en un juego de supervivencia. Incluso todas las armas son como fabricadas a partir de cosas. Tú a veces puedes ver una pila que está puesta ahí claramente para poner un visor, o que a esto lo cogieron con una abrazadera que es para un tubo, pero se la pusieron aquí para tratar de mantener el mango Yo, de la pistola. yo tengo una pregunta acerca de ese tema de la supervivencia. Porque es que en los dos juegos anteriores, el juego lo que hacía era que tenía como dos modos de juego. Uno que era superviviente, el otro era como espartano. Entonces, dependiendo de lo que uno elegía, se volvía más o menos importante el tema de la supervivencia. En modo espartano, yo lo jugaba más como un juego de acción, un poquito más de acción, con los recursos menos limitados, con las formas de curarse eran un poquito más abundantes, la radiación no me hacía tanto daño, cosas por el estilo. Y en el modo de supervivencia era todo lo contrario, las balas eran súper escasas, había que ser un poquito más sigiloso, esa dicotomía, esa separación todavía existe. Sí, y aparte está muy influenciada también por los niveles de dificultad. Hay varios niveles de dificultad. Hay uno incluso que se llama cinemático, y es que hay muchos recursos, hay bastantes guías. Aquí hay un tema bastante importante que afecta la jugabilidad, pero no haciendo a los enemigos esponjas de bala ni nada de eso, sino es la interfaz de usuario. Estos juegos, buscando la inmersión, te pueden o aumentar o reducir la cantidad de letreritos que te aparecen en la pantalla. Y si escoges la más, digamos que la de mayor inmersión, no hay nada prácticamente en pantalla. Si tú quieres saber cuántas balas te quedan, tienes que mirar físicamente tu arma, el cartucho, o si es un revólver, ver los agujeros para ver cuántas balas te quedan. Si quieres saber si vas por la ruta correcta, tienes que sacar un mapa que está en una tablita y ver si más o menos estás cerca. Puedes poner como un medidor y en un reloj se te da como la brújula, te indica si es hacia ese lado o no, pero es lo único que tienes. Entonces eso afecta la dificultad. Y también estos otros dos modos, como de más combate o más exploración, también están presentes y puedes seleccionarlo en diferentes combinaciones. Eso me gustó porque puedes personalizar mucho el nivel de dificultad a lo que quieras. Yo, por ejemplo, soy bastante malo en los juegos de disparos en primera persona, y entonces decidí jugarlo en el modo normal, pues en el más básico, y que sí me dieran algunas pistas de los comandos y estas cosas que salieran cuando ya viera yo que me estaba como trabando, y eso me ayudó a ir avanzando y se me hizo una dificultad justa. No es un juego fácil, como que lo encontré en un muy buen punto para mí, y para las personas que ya son un poquito más versadas en esto también tienen esas opciones porque hay bastantes niveles y ajustas lo que quieras, la interfaz de usuario, el tema de las municiones o el tema de la dificultad de los enemigos. Entonces eso está bien. Otro tema precisamente con lo de la inmersión, les voy a mencionar la máscara de gas porque me pareció espectacular. Resulta que si bien ya podemos salir del metro en la superficie, hay zonas que no tienen esta contaminación o esta radiación y podemos andar normalmente. Pero hay otras en donde en efecto tenemos que ponernos por obligación una máscara de gas, si no nos morimos, no resistimos mucho tiempo ahí.
solo podemos cargar 2 armas de fuego, otra especial, y resulta que esta máscara de gas se afecta por todo, si estamos en combate y nos golpean se puede ir rompiendo, y si se rompe pues tenemos problemas, entonces ahí rápidamente debemos ponerle un parche o algo así. Tenemos que estarle haciendo mantenimiento tanto a las armas porque se pueden trabar, como a la máscara, porque si no lo hacemos pues nos quedamos sin poder pasar algunas zonas. Debemos fabricar las municiones, hay mesas en algunos sitios, entonces debemos buscar recursos, fabricar cosas Los ahí. filtros de la máscara se agotan. También, las municiones incluso se fabrican allí y pueden llegar a ser muy escasas, y hay que estar como siempre planeando qué me voy a llevar. Y algunos de los recursos son combinados. Entonces yo o le hago mantenimiento al arma o le hago mantenimiento a la máscara. ¿Qué necesito? ¿Para dónde voy? Entonces así debo planear el juego. Entonces lo de supervivencia cobra peso. Y me gustó porque aparte cuando nos enfrentamos contra otros humanos, otras personas, ellos tienen armas y siempre podemos buscar desbaratarlas cuando las derrotamos, y a veces nos encontramos así, no, que este señor tenía una visión con rango aumentada, o tenía un silenciador, o tenía una forma de poner más cargadores, entonces puedo quitarle eso a esas armas y luego ir a mejorar las mías. Eso sí, si yo quiero hacer eso, tengo que buscar una mesa de trabajo, porque si quiero ponerme en el campo a tratar de revisar qué es lo que está pasando, el tiempo no se para, entonces los monstruos pueden llegar o los enemigos pueden llegar a atacarnos, siempre hay que estar como muy pendiente. Había un tema, y es que en ese mundo posapocalíptico había como dos tipos de municiones. Las municiones hechizas, que son las que uno hace, las que se consiguen de manera más común, y las municiones de tipo industrial, que son como las municiones de la vieja guardia, que primero que todo son mucho más escasas, pero también en esa sociedad las empezaron a utilizar como dinero. ¿Eso todavía aplica aquí? No, eso lo quitaron e hicieron un poco más fácil el tema de creación de municiones. En este caso tenemos 3, 4 tipos de armas diferentes, pero las podemos modificar tanto que un revólver se puede terminar convirtiendo en un rifle de francotirador si me encuentro las piezas propias. Y las municiones el revólver o las escopetas funcionan igual en todas sin importar las modificaciones que hagamos. Entonces es más fácil, y dependiendo de los recursos son como 3 o 4 tipos de recursos. Entonces si son químicos o si son metálicos o si son chatarra, otras cositas que hay ahí, y con esos pues fabricamos la munición que nosotros queramos. Eso sí lo simplificaron bastante. Los enemigos, bueno, aquí como juegos de disparos, digamos que busca siempre que estemos en opresión, en agobio, en peligro permanente. Le mete zonas con sustos de estos screamers, por ejemplo, que estamos como tratando de llegar a algún sitio y sale el malo y bueno, hay que darle. Las situaciones se me hicieron variadas, la inteligencia de los enemigos se me hizo variada, eso me gustó, aunque no es que sean realmente muy inteligentes. En general los enemigos tienen siempre una misma rutina. Los humanos no son muy inteligentes, siempre se cubren mal. Yo pensé de pronto que era por la dificultad en la que lo elegí, pero no, veo que eso es una crítica en general. Y los monstruos son más agresivos y solo son agresivos, es decir, si nos detectan siempre van de cabeza hacia nosotros, sin importar si estamos en ventaja o no, siempre nos van a atacar. Entonces eso no, pues de pronto es un punto flaco del juego. El tema aquí es que podemos elegir rutas. Como decía César, de pronto yo puedo elegir irme de frente, pero saber que eso me va a consumir recursos y puede llegar a ser peligroso, o buscar ser sigiloso, y en este juego el sigilo sirve mucho. Hay varias zonas que se nota que se debe ser sigiloso, pero si nos descubren tampoco es que nos morimos de una, tenemos opciones. O sea, si tenemos armas y pues tocará matarnos, salir Sí. corriendo. Sí, el sigilo es una ventaja que yo tengo mientras la sea capaz de mantenerla. Normalmente, pues se ahorra uno las municiones, se ahorra uno las curaciones, ese tipo de cosas. Pero si me descubrieron, pues igual, para eso tengo armas y despachemos a los enemigos así como lleguen. Ya aquí para cerrar, el único tengo es un tema. Tiene varios problemitas que afectan la jugabilidad y tienen que ver con cómo guarda el juego. Tiene un modo de salvado automático que es donde el juego quiera,
tiende a ser muy frecuente y puede llegar a ser en malos momentos. Y le agregaron una forma de que yo puedo salvar cuando yo quiera y luego buscar ese archivo en particular para cargarlo si algo pasó, pero tampoco funciona bien, se sobreescribe. Me pasó, yo este juego lo inicié como 2 o 3 veces y lo tuve que reiniciar la primera vez porque no me acordaba cómo se jugaba y realmente los controles sí tienen una curva de aprendizaje. La segunda vez porque se me perdió el archivo de guardado. La tercera vez porque justo me dejó en un sitio donde tenía la máscara rota, no tenía filtros. Y si me hubiese dejado guardar 2 minutos antes, algo podía haber hecho. Pero en donde me dejó ya estaba totalmente muerto. Entonces tiene ese problemita. Listo, Víctor. Entonces hablemos ya del aspecto técnico. Primero, pues ya mencionamos de que esto está desarrollado en Unreal Engine y por eso, pues una de las razones por las que el estudio decidió, bueno, más que el estudio, el publisher decidió darle la exclusividad temporal a la Epic Game Store. Pero también mencionamos que esto tiene 2 versiones en el mercado. Una lanzada en el 2019, que es la base, y una Enhanced Edition, que son para la generación actual y pues para computadores que soportan más aspectos, digamos que temas técnicos un poquito más avanzados como Ray Tracing y ese tipo de cosas. ¿Usted dónde lo jugó y qué tal le pareció ese estilo visual? Porque tiene un estilo muy propio por ese tema de Rusia, de subterráneo, del ambiente posapocalíptico. Este juego tiene 2 cositas. El primero, sí, ahí está Unreal metido, pero digamos que más importante es que hay como una capa, le llaman middleware. Si César me puede ampliar un poquito, estos son como un software, una capa que busca aprovechar un motor, pero con herramientas desarrolladas propiamente por este estudio que se llama 4A Engine. Normalmente el middleware lo que hace es que comunica 2 cosas que hablan idiomas diferentes. Entonces ahí lo que hacen es que Unreal Engine tiene que ser la base, pero si usted le agrega, por ejemplo, un motor de físicas, pues necesita alguien que hable el motor de físicas con el Unreal Engine y ese tipo de cosas. Entonces voy a hablar en general del juego. Quiere ser muy realista, busca recrear paisajes si no reales en su mayoría, por lo menos muy inspirados en muchas zonas de Rusia y de Ucrania. El paisaje en esta ocasión, en los 2 primeros juegos de pronto se sienten bastante claustrofóbicos porque la mayoría son zonas del metro. Sí, hay estaciones y las estaciones tienen decoraciones diferentes o las han adecuado. Salimos de un par de veces a la superficie, pero son zonas muy restringidas, son áreas, digamos, un poquito más pasilleras, a pesar de que estamos en la superficie. Aquí ya el paisaje entonces es más variado, busca ser muy inmersivo sobre todo con el clima. Entonces el tema de la luz, los efectos, la interacción con nuestro equipo es notable, procura nunca parar la acción. Entonces lo que les decía, que para fabricar algo debemos sacar una maleta y todo sigue en movimiento, lo mismo el mapa. Tenemos ciclo de día y de noche, de pronto en alguna zona tormentas de arena o lluvias y monzones en otro lado, se generan en momentos inesperados. Hay sitios en donde sentimos que es como el lugar para descansar y allí podemos elegir quedarnos esperando, dormir un rato y ajustar la hora del día, y esto nos afecta a la jugabilidad porque aparte de que hace que el paisaje sea totalmente diferente, es muy diferente ver el paisaje nocturno con un río medio congelado a verlo en el día en donde se derrite un poco y hay unas criaturas diferentes. También afecta la jugabilidad porque en el día están más activos los humanos, en la noche están más activos los monstruos mutados y eso afecta según lo que nosotros queramos hacer. La historia va avanzando también durante el año, entonces vemos cambios de estaciones. No solo es que cambiemos de zona, sino que también vemos cada zona en horas diferentes y en estaciones diferentes. Y aquí se aprovechan mucho de eso entonces para jugar con la luz. Hay un momento en donde, por ejemplo, estamos en un auto, nosotros vamos conduciendo y de pronto vemos el atardecer y eso se refleja en el vidrio y nos puede llegar a cegar y justo ahí puede pasar algo. Entonces juega mucho con eso, con partículas también, el humo, aquí funciona muy bien, la niebla.
En definitiva, los paisajes y la interacción con diferentes elementos es lo más fuerte. A mí me descresta el tema de la máscara, porque en una tormenta de arena se llena de arena y vemos las partículas ahí, o cuando hace mucho frío, el vapor, cómo se empaña, todo eso me pareció muy, muy llamativo. Yo me acuerdo que en los anteriores había un botón solamente para limpiarse la máscara, porque si no, uno no veía nada después de avanzar un rato. Así es. Otro tema que sí de pronto no me gustó tanto, bueno, las criaturas, hay criaturas mutadas que también van cambiando dependiendo del paisaje, eso está bien, hay más variedad, no sé si más variedad, Yo de creería pronto, que sí, porque la verdad en el juego, en los juegos anteriores esa era una de las quejas, que había muy poquitos tipos de criaturas diferentes, eran como tres o cuatro criaturas y el resto eran diferentes tipos de humanos, de ejércitos de humanos. Entonces me imagino que por lo menos le incorporaron algunas más. sí hay más, pero también acuso que hay unas zonas en donde hay mucho zombie genérico. Entonces eso sí se repite, aunque pues vemos otros. Entonces hay crustáceos gigantes en las orillas del río, hay otro tipo de animales en zonas un poco más boscosas. Entonces este juego se aprovecha más de esa como variedad de paisajes para meternos otro tipo de criaturas. Y aquí la iluminación es realmente importante, se aprovechan mucho del negro. Este juego en una pantalla OLED gana un montón, porque el contraste, o en un juego con una muy buena relación de contraste, gana mucho. Los puntos flojos aquí sí son los modelos de los personajes, sobre todo los humanos. Allí es en donde se le puede llegar a sentir lo viejo al juego, porque tanto la captura de movimiento como el detalle de algunas texturas y la gesticulación, ahí eso no está bien. Digamos que el valle inquietante sí está, sobre todo cuando tenemos algunas conversaciones, cuando vemos algún enemigo de cerca, ahí se nota. Pero en general funciona muy bien incluso desde su versión original. Para las consolas en las que salió originalmente, Xbox One, PlayStation 4, el Pro y el Xbox One X, tiene, por ejemplo, en Play 4 y Xbox buscan que esté a 30 frames por segundo y esté a 1080p, y tomaron decisiones extrañas. Entonces, en Play 4 los 1080p se mantienen siempre, pero los frames se caen un poquito. Y en Xbox One los 30 frames son muy estables, pero entonces tienen resolución dinámica y la resolución se cae un poquito. Entonces ya depende de lo que quiera uno en cada caso. Ya cuando se pasa al Play 4 Pro, entonces hay dos modos. Uno tiene 30 frames por segundo muy estables y hasta 2K. Y en el One X llega hasta 4K con 30 frames por segundo muy, muy estables. ¿Cuál fue la mejora entonces con esta versión Enhanced? Que 4K 60 frames por segundo como roca. Eso no tiene ningún movimiento, las texturas están muy bien. Y aparte los efectos de luz afectan mucho. Yo pensé que no. Yo este juego empecé jugando la versión original. La jugué incluso en portátil, en el Steam Deck. Me gustó bastante, se ve muy bien. La iluminación incluso desde el inicio estaba muy bien. Pero jugarlo con el trazado de rayos sí le afecta mucho a este juego. Porque como tenemos tantos espacios oscuros, entonces que se meta o se filtre la luz por las grietas de un techo de madera sí me cambia la experiencia. Sí, porque sí me ilumina diferente el escenario, sí puedo ver a los enemigos o no, dependiendo de lo que el juego quiera. Las fuentes de luz, entonces yo si ilumino con un encendedor o si ilumino con una lamparita o si tengo un reflector, todo cambia cómo se ve el escenario y cómo yo o me arriesgo a ser sigiloso o definitivamente trato de salir corriendo por ahí porque es que ya no veo nada más. Entonces, en estas nuevas versiones, sobre todo en la iluminación y las texturas, se nota mucho la diferencia y creo que sí vale la pena, incluso para las personas que lo jugaron en su tiempo, en el 2019, que lo vuelvan a probar ahora en la versión Enhanced porque gana. A pesar de que el juego es el mismo, este juego también invita por sus paisajes a que explores un poquito más. Entonces yo este es el que tengo en la lista para volverlo a jugar en unos años y de pronto hasta comprarle los DLC, para explorar un poquito zonas que no exploré en esta vez que lo jugué. ¿Y qué tan exigente es en cuanto a máquina de computador? O sea, Muy porque poco, muy poco, y eso también me llamó a mí bastante la atención. Optimizaron muchísimo. Yo lo jugué con una tarjeta media, una de 3 370 por allí, y funciona bastante bien.
Yo lo jugué a 1080, no a 4K. Ya si tienes una tarjeta más poderosa, pues puedes subir la resolución. Yo realmente no lo necesito, entonces lo jugué así. Y lo pude jugar en la Steam Deck también y se ve muy bien en esa pantalla pequeña, muy optimizado. Listo, Víctor. Entonces ya habíamos mencionado previamente que esto tiene multilingüaje y que tenemos varias opciones en cuanto a voces. Eh, el original o los originales tendrían que ser o ruso o inglés. Pues, creo que normalmente el estudio A4 trata de contratar talento local para Ujú. para las voces de los personajes. No sé si algunos actores repitan, no sé qué otras opciones de idiomas existan. ¿Qué tal le pareció esa actuación de los personajes? Y después hablamos un poquito de la música. Lo jugué en su gran mayoría en inglés y como les decía, se siente sobreactuado, hasta gracioso en algunos momentos. O sea, el doblaje no es lo estelar, funciona, es servicial. Es por el acento, es que Ujú. como que lo exageran tanto el acento cuando yo lo escuché en inglés que, o sea, sí, tratan de darle la ambientación correcta en cuanto a que, hey, estamos en Rusia, entonces tenemos que tener acento ruso, pero ese inglés con ese acento tan forzado, por eso a mí casi no me gustó la Sí, versión en inglés. sigue estando lo mismo. También está el ruso si lo quieren tener en ruso y también hay varios idiomas para poner los subtítulos, entre ellos el español. En general me parece que funciona bien. Hay varios momentos pues que sí me parecieron graciosos. Tiene un tema, tiene Dolby Atmos, entonces Surround también, puedes escuchar un poco más por un lado o por el otro. No funciona tan bien, eso es una queja. Yo a veces escuchaba cosas en la derecha con los audífonos y cuando volteé a mirar no era tan así. Entonces ahí como hay algunos problemitas o algo que ajustarle, creo que es algo como de entrar a tocarle en las opciones. Al final no me molestó, pero sí tiene ese tema. En cuanto a la música, el compositor principal es Alexei Omelchuk, el mismo que ha trabajado en los juegos anteriores. Él también trabajó en la serie Stalker. Hay, digamos que muchos momentos de sonido ambiental, el río, los insectos, un ruido por allí de fondo, y las composiciones como que se meten como una capa para transmitir sensaciones. Entonces hay muchas notas sencillas, pero sostenidas como para dar ese ambiente pesado y desasosiego. Sí, la versión, los juegos originales tenían como ese aspecto como sobrenatural, entonces había un temita como de horror, algunas notas disonantes, eso lo mantienen aquí, y también bastantes instrumentos acústicos como para Ujú. relacionar de que, hey, esto se fue muy al carajo y lo que podemos tocar es guitarra y lo que los instrumentos de cuerda, viento y percusión que todavía se encuentren por ahí. Correcto, así, lo mismo. Incluso hay una sección cuando vamos con unos amigos en donde quieren tocar guitarra y se ponen y intercambian voces. Eso está bien como para hacerlo sentir como muy orgánico. Y entonces se integra la banda sonora de esa manera. En general, yo aquí me apoyé en un sitio que se llama Game Music, que se dedica a hacer sobre todo revisiones de bandas sonoras y alaban mucho las composiciones. Entonces dice que tiene diferentes géneros, que hay algunas canciones que tienen letras líricas, no me estorbaron en ningún momento, muchas, como decía César, cuerdas, pianos, en la exploración y en los momentos narrativos, en otros hay algo más de metales cuando hay combate. En general es minimalista, yo no puedo recordar una canción, pero la ambientación general me parece que cumple bastante bien, sin ser de pronto lo que yo quisiera. A mi hijo le fastidió mucho este juego cuando yo lo estaba jugando. Él como que no se acercaba porque sabía que esa música era para ver algún monstruo zombie y como un ambiente muy sucio, porque pues estamos en el posapocalíptico, que esto está muy desordenado y muy sucio. Entonces cuando escuchaba esta banda sonora se iba. Nosotros sí nos interesa saber un poquito más de la banda sonora, entonces cuénteme qué canciones vamos a quedar escuchando antes de ir a los comentarios finales. Nos vamos a quedar escuchando Race Against the Fate.
Invitados todos a visitar nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí van a encontrar los podcasts, los episodios los pueden escuchar directamente sobre la página. Y también tenemos reseñas usualmente de juegos retro, de juegos de más de 10 años, que de pronto no nos da para traerlos a un episodio de podcast, pero sí queremos comentarles, contarles un poquito, hacerles una reseña, contarles con algo de detalle cómo fue nuestra experiencia con esos títulos. Entonces ahí quedan en nuestro blog www.cronicasgumba.com para que nos visiten. Y si de pronto se les desliza un clic en la publicidad, de verdad nos ayuda un montón porque es nuestro único ingreso en este proyecto. Víctor, hoy estamos hablando de Metro Exodus, particularmente de la Enhanced Edition que se lanzó en el 2021 para múltiples plataformas y que es una versión mejorada técnicamente del Metro Exodus que se lanzó originalmente para PlayStation 4, Xbox One y PC en el 2019. Entonces, cuénteme de todas estas cosas que hablamos, ¿cuáles serían los aspectos que encontró positivos dentro de este juego? Bien, tengo 4. El primero es que gráficamente, sobre todo en los parajes, en los escenarios, me gustó mucho. Está muy lleno de detalles, los edificios, las armas, los atuendos de los personajes. Se logra la ambientación. Digamos que mucho del esfuerzo de este juego está enfocado en la inmersión y lo logran en los paisajes. También en el tema de los elementos y las mecánicas jugables. Ver el mapa, la máscara de gas, cómo se ensucian las cosas, cómo se nos rompen cómo necesitamos filtro de aire. Todo eso es buscando inmersión. Eso lo logran en varias de las mecánicas del juego y gráficamente con los escenarios. Otras 2 cositas que me gustaron. La dificultad, me parece que esa posibilidad de ajustarlo como quieras. Yo no sé si incluso puedo jugar esto en el modo cinemático una próxima vez, solo para tratar de buscar otras cosas que me quedaron por ahí pendientes, y se puede cambiar en cualquier momento durante la partida. Eso también me parece positivo. Y por último, que es muy consistente con la serie. En general todo funciona bien. El combate funciona, los aspectos técnicos funcionan, los aspectos artísticos funcionan, la música funciona, las situaciones están bien logradas, pero aquí, y eso tengo un pero, y me paso de una vez a los temas que no me gustaron tanto. Voy a decir primero los que son, don César, aquí le digo si a usted le parece que es muy grave o no. ¿Netamente negativos o algunos que tenemos alguna duda? Tengo duda, uno que tengo duda. Eso que le decía que es muy consistente, le pongo un pero porque no encontré que fuera muy superior. Está como en el mismo nivel que los juegos anteriores. Y esos juegos anteriores se hicieron mucho tiempo antes. Entonces, sí, estamos hablando de que el original es como del 2008, 2009, una cosa por el estilo. Entonces, digamos que eso me parece un punto ahí que no lo sentí. Puede llegar a molestar, sobre todo a las personas que se acostumbran a los juegos, a los diseños de los juegos más modernos. Cuando uno se devuelve a esos juegos que tienen 5 o 10 años, se sienten algunas cosas como arcaicas, entonces puede llegar a molestar, pero no necesariamente es algo que rompa la experiencia para muchos jugadores. Otro tema es que como este no es un juego de roles de supervivencia, nuestras armas no es que suban de nivel, sencillamente nos encontramos diferentes opciones para modificarlas y las ponemos a nuestro gusto, pero no es que cambien mucho. Entonces sucede que en las primeras 5 horas tienes unas configuraciones de tus armas y muy posiblemente si acostumbraste con esas, en las últimas, cuando llegas a la hora 20, 25, vas a tener unas muy parecidas o las mismas. Entonces eso no cambia mucho, no se siente como un avance en el personaje realmente. ¿Y el juego no le pide a uno que cambie las cosas? No. Sí tienes más cosas, más armas, que si ahora granadas de no sé qué, pero no cambian mucho realmente la forma de jugar. Otra cosa que me llegó a molestar de pronto un poquito, no sé qué tan grave sea, la primera parte del juego es un tutorial sobreexplicado y sobrelineal. Me morí más en ese tutorial porque no hacía exactamente lo que el personaje secundario me estaba diciendo que hiciera, que en otras zonas que eran más complicadas contra monstruos y otras cosas. Aquí me mató el juego porque le dio la gana. Sí, por no seguir instrucciones. A mí me han pasado varios juegos que necesito que pare ahí. No, pero yo quiero ver a qué me morí. Exactamente. Pero es que tiene que pararse ahí. No, pero es que yo quiero mirar qué hay detrásito. No, se murió.
Ujú. Tiene Sí, que pararse ahí. así es, Bueno, así sí, es. señor. Otro tema también ahí que puede molestar a algunos, a mí sí me alcanzó a sacar un poquito el tema del valle inquietante en los personajes. A veces veías personajes secundarios por ahí, pues que como raros se quedaban monologando solos así o mirando para el vacío, gesticulando de una forma muy alebrestada y yo como que no estaba interesado. Y aparte que no sincronizaban los labios, entonces eso de pronto no me gustó mucho. Y el último punto, que este sí puedo digo claramente que no me gustó ni 5, es el asunto de los puntos de guardado que son muy caprichosos. No hay muchas opciones, incluso hay tutoriales en internet para las versiones de PC o de Xbox, cómo engañar al sistema para ir como haciendo respaldos de los guardados porque a la gente le molestó mucho eso. O sea, ¿cómo es posible que me muera por el guardado? De hecho, un amigo que ha hecho un par de reseñas aquí con nosotros en algunos podcasts, él decía que él dejó tirado este juego precisamente porque le pasó algo parecido a lo que les narraba de la máscara de gas, que llegó a un punto donde la máscara está totalmente rota y no tuvo forma de recuperar un archivo y ya llevaba varias horas y dejó el juego tirado por eso. Entonces el tema del salvado sí no está bien hecho Sí, aquí. eso puede ser bien negativo. Y sí hay maromas que uno puede hacer, por ejemplo, cuando uno tiene salvado en la nube, cosas por el estilo, lo que hace uno es que antes de empezar la sesión deja que el salvado en la nube lo cargue y luego juega una sesión de 1 hora y si llega a un buen punto, entonces guarda uno manualmente y le permite sincronizar nuevamente, pero pues son mañas que uno no tendría que por qué estar haciendo y sí pueden romper bastante la experiencia. Eso sí, Ujú. definitivamente es un punto muy negativo. Sí, lo que les digo, a mí Víctor, me obligó a reiniciar el juego una vez. listo. Víctor, cuénteme entonces, primero, ¿qué otras opciones tenemos para experimentar algo parecido a Metro Exodus? Y segundo, ¿qué calificación, en qué categoría lo dejamos para recomendárselo a las personas? Este juego me pega mucho con un podcast de Bitácora que tuvimos, el 180, en donde recomendamos juegos de disparos en primera persona con una muy buena campaña. Este juego cabe ahí, creo que César recomendó en su momento los de, no recuerdo si recomendó los de Metro Redux. En ese paquete, si pueden ir a escuchar ese podcast, hay varios en donde les recomendamos juegos que pegan muy bien con este. Si no recomiendo el Metro Redux, entonces aprovecho aquí para recomendar los dos juegos, pues son de la misma serie, tienen una línea muy parecida, con algunas diferencias jugables, pero van muy en la línea. Recuerden, están en el podcast 90, tercera parte. También el Wolfenstein. Nosotros tenemos tanto el New Colossus como el 2 reseñados en la página. Puntualmente el New Colossus creo que se parece un poquito más. Ese está en el podcast 67 en la segunda parte. Y por último, este sí me lo saco yo un poquito de la manga, pero me lo recordó, no sé por qué, el juego de los cazafantasmas, Ghostbusters de Video Game, que tenemos en el podcast 73 en la segunda parte. Si bien pues no es la misma perspectiva y tiene algunas diferencias, sí ese como tema de inmersión me parece que lo logró bastante ese juego y también tiene que ver con disparos. Listo, Víctor. No, creería que ya no me acuerdo ni cuáles recomendamos en ese momento, pero y cuénteme entonces en qué categoría lo dejamos dentro de las opciones que tenemos. Esto es un comprable, esto es un alquilable. Este es un sólido comprable. O sea, realmente no es que llegue a descrestar a nadie, no es el mejor juego de ninguna generación para nada, pero es un juego muy sólido y yo sí lo pongo, lo disfruté bastante y lo pongo como un comprable, vale lo que pidan. Listo, Víctor. Le cuento que no, yo no recomendé los juegos de Metro, solamente los mencioné como mención honorífica en ese podcast 180 para que vayan y lo escuchen. Tenemos otras opciones de juegos en primera persona con muy buen sistema de campaña. Y con esto cerramos nuestro podcast número 216. Víctor, muchísimas gracias por presentarnos este Metro Exodus Enhanced Edition. Cuénteme dónde lo encontramos. No, aquí con mucho gusto. Este podcast realmente es para eso, es para contarles qué estamos jugando, qué nos pareció y si a alguien le parece interesante lo que les contamos, que también nos digan si se animaron a jugarlo o si ya lo jugaron, cómo les pareció. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Los esperamos la semana entrante, donde les vamos a hablar de una secuela
de una galaxia muy muy lejana.